Buenas, nosotros nos toca exponer lo que es la esclavitud en la antigua Roma. Nuestro grupo está conformado por Nasib Tobías, Carlos Barrera, Simón Lara, Yuraiza López, mi persona, Luis Álvarez. Gracias. Podemos decir que la esclavitud en Roma en ese tiempo se veía como una oportunidad. No obstante a esto, los esclavos vivían bajo unas condiciones deplorables, denigrantes, puesto que quizás en muchos casos no era así, ya que los amos le dieron un poco de importancia más a los esclavos, viendo que no podían perder la inversión que habían hecho en muchos de ellos. No obstante, a esto, la mano de obra esclava fue el motor principal a principios de la República y a final del Imperio. Era eh, considerado muy importante gracias que los esclavos romanos eran el motor fundamental para que Roma se manteniera socioeconómicamente bien, puesto gracias a esto muchos de los amos consideraron darles oportunidades y privilegios a los esclavos, así dándoles oportunidad de ser un poco más libres, ser hombres libres y considerando que pudieran salir a la calle y ser personas normales. Yo les voy a hablar sobre la esclavitud en Roma. Bueno, la esclavitud en Roma se divide en libres y esclavos. Eh, los esclavos eran la base de la economía en aquel tiempo. Tú podrías llegar a ser esclavo de varias formas: por nacimiento, por prisionero de guerra, por exposición, que era abandono de un niño, por condena judicial y por venta. Bueno, en los primeros tiempos de Roma, los esclavos eran poco numerosos y formaban parte de la familia, como servidores, como pues es actualmente hoy en día. La mayoría de ellos trabajaban en el campo. Roma empieza a conquistar territorios y llega a Roma mucha cantidad de esclavos como prisioneros de guerra, que habían sido capturados en ella y que eran vendidos como cualquier objeto. Los esclavos se dividen en dos, en públicos y privados. Los públicos, pues como ya conocemos, pertenecían al Estado, y los privados, pues pertenecían a personas como tal. Los públicos trabajaban en servicio público, como por ejemplo minas estatales, que era uno de los trabajos más penosos y que que lo veían como repugnado. Por otro lado, los privados eran los que pertenecían a las familias, pues familias particulares. Buenas, mi nombre es Luis Fernando Álvarez. Yo les voy a explicar un poco lo que fueron las condiciones de la esclavitud en el periodo de la antigua Roma. Se podía adquirir la condición de esclavo por varios motivos: prisioneros de guerra, haber contraído deudas al nacer de otros esclavos. Los esclavos más valiosos eran aquellos que podían llevar cuentas y acompañar a sus amas de compra. Estos tenían ciertos privilegios respecto a los trabajos domésticos, eran trabajos menos pesados en comparación a los esclavos de carácter público. Era un trabajo de mayor fuerza y mayor resistencia. Los esclavos en este periodo no eran más considerados que una simple y llana propiedad. Eran tanto considerados como un objeto más, una cosa más, que estos podían ser vendidos, alquilados, prestados, regalados. El amo tenía todo el poder sobre estos, que podía decidir entre la vida y muerte de sus esclavos. Los esclavos eran considerados tanto como una cosa o una propiedad, que si alguien hacía daño a dicho esclavo, éste se vería en la obligación de generar una indemnización al dueño de este esclavo. La segunda forma de abastecimiento de esclavos era por reproducción natural.
Los esclavos que nacían de padres esclavos en este periodo tenían un mayor valor que otros esclavos, ya que su domesticación era más dócil. Para que estos esclavos en este periodo consiguiesen la libertad, habían ciertos tipos de obtenerla. La manumisión. Esta podía ser adquirida por medio de dinero, comprar la libertad. Consistía en que el amo, delante de unos testigos, tocaba al esclavo con una varita, concediéndole la libertad. Esta consistía en que el amo inscribía a su esclavo como ciudadano. La otra manumisión era manumisión por testamento. El amo concedía la libertad. Consistía en que el amo concedía la libertad luego de su fallecimiento. Los esclavos podían ser también heredados. El dueño en su testamento podía estipular que se los heredaba el hijo. Al final de este periodo, los esclavos domésticos siguieron existiendo, con condiciones más favorables al periodo anterior. La esclavitud en Roma se constituía una de las características de la sociedad romana. A lo largo de toda la historia del Imperio Romano y su dominio sobre el Mediterráneo, Europa, África y Asia, la sociedad romana fue esencialmente esclavista, y tanto su economía como su estructura social se basaba en un sistema de clases donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. O sea, el esclavo era su sistema económico. Esta es la mayor característica porque el esclavismo se volvió un sistema económico en la Edad Media. Buenas, mi nombre es Simón Lara. Les vengo a hablar sobre los derechos y la consideración de los esclavos. En la época de antes, los esclavos eran muy maltratados, tanto física como mental y moralmente. Entonces, con el pasar del tiempo, surgieron nuevos cambios legislativos y nueva mentalidad para las personas de aquellos tiempos. También surgieron derechos para los esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que a los esclavos en ese tiempo se les trataba muy mal, porque ellos eran humanos que sentían y sufrían. A los humanos frecuentemente maltrataban a los esclavos con crueles castigos. También estas nuevas leyes y los nuevos derechos que salieron en ese entonces permitían a los amos arrojar a los esclavos a las fiestas, a menos de que hubiera una autorización legal para exponerlos así. También los esclavos tenían una serie de bienes. Usualmente, por lo regular, era el dinero, porque los esclavos contaban con sus propios bienes. Estos derechos daban posibilidad a los esclavos a que consideraran tener un matrimonio legal entre ellos y así poder mantener sus creencias religiosas y su cultura a través de sus derechos. Los amos, por ejemplo, cuando un amo tomaba la decisión de maltratar a un esclavo, esto lo llevaba independientemente a la pérdida de cualquier derecho. Otro privilegio que contaban los esclavos eran con una gestión económica del hogar. En Roma todos los esclavos tenían bienes, por lo tanto los esclavos rurales no gozaron de tantos como los urbanos.